hemos visto, la primera predicación expositiva fue "y el Logos tabernaculizó", hablamos de Jesús hecho carne. La semana pasada vimos una voz que clama, y hablamos de Juan el Bautista, y vimos también cómo nosotros teníamos que, como Juan, clamar también del Señor y ser testigos de lo que Él también fue testigo, de una salvación tan grande como la que nosotros vivimos. El mensaje de hoy se llama Agnus Dei, el Cordero de Dios. Por eso también alabamos con esa alabanza, porque precisamente estaba enfocada en lo que Juan vio en su momento. Vamos a ver un versículo hoy. Juan 1:29 dice la palabra del Señor así. Contexto: Juan estaba predicando, estaba enseñando, y Juan dice lo siguiente: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, Juan hablando, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora, clamando para que sea usted tomando el control, Señor, de este predicador. Padre Santo, que tu Espíritu Santo fluya en esta hora, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que cortes cualquier pensamiento humano, cualquier pensamiento mío, cualquier pensamiento externo a la Escritura, y Señor, hables lo que tú quieras hablar a nosotros. Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Exáltate en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Y lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Repito el versículo, Juan 1:29 dice, estando Juan dice, y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es un cordero? Una pregunta básica. ¿Qué es un cordero? Agnus es la traducción de cordero al idioma latín. El cordero es el ejemplar animal de menos de un año, por lo tanto es la cría de una oveja. Una oveja, cuando pare, desde el nacimiento hasta el año aproximadamente, esa cría se llama cordero. Eso es un cordero. El cordero es la especie de ovino más vieja de los animales domesticados. Este ha sido criado por los humanos en Medio Oriente, comenzando desde hace 9.000 años aproximadamente, más o menos. Son animales con un instinto marcadamente gregario. ¿Qué quiere decir que sean gregarios? ¿Qué quiere decir que se agrupan en manadas? Y gran parte de su comportamiento se debe o se puede entender a esa tendencia. Son básicamente seguidores. Su estrategia de supervivencia consiste en estar acompañada por otras ovejas, hacer bulto y así repartir la atención del depredador entre todas ellas, cosa que en caso de estar sola y aislada sería presa fácil. Meditemos un poco en esto. Si cuando adulta una oveja es por naturaleza indefensa, puesto que no tiene garras con que repeler un ataque, no tiene afilados colmillos para amenazar con desgarrar a un potencial predador. ¿Se han fijado ustedes que viene un animal y levanta los colmillos y repele al depredador? Bueno, la oveja no lo tiene. No tiene un buen sentido de orientación, por lo que separada del rebaño se pierde con facilidad. No tiene una buena vista, por lo que puede ir rumbo a un barranco y no verlo. No tiene capacidad de reacción al peligro, por lo que si un depredador ataca, ella no es capaz de escapar porque el miedo la paraliza. No puede correr velozmente en relación a sus depredadores. Una oveja alcanza aproximadamente 50 km por hora corriendo a máxima velocidad, cuando su depredador más cercano, el lobo, alcanza 65 km por hora. No tiene cómo escapar. Y un león a 80 km por hora. ¿Y por qué menciono un león y a un lobo? Porque esta oveja que nosotros estamos tomando es la oveja centrada en el Medio Oriente, y en el Medio Oriente específicamente los depredadores más comunes eran los lobos de Medio Oriente y los leones de Medio Oriente. Están un poco en extensión ya los leones del Medio Oriente, pero estaban en su momento y aún están. Pero ¿cómo van a escapar
a 50 kilómetros por hora contra un depredador de 65 y 80. No tienen posibilidades. Es decir, una oveja es totalmente vulnerable. Una oveja es totalmente vulnerable. Por lo tanto, piensen en esto. Cuanto más vulnerable es su cordero. Amados, y fue esa la misma vulnerabilidad que voluntariamente quiso asumir el Logos, el Dios Todopoderoso, el Señor de la creación, conocido cuando bebé en un humilde pesebre como Jesús, y luego hecho popular como Jesús de Nazaret hasta nuestros días. Esa fue la misma vulnerabilidad que Jesús, voluntariamente, siendo todopoderoso, quiso asumir. Juan 1:29 entonces, como gran título, es el Cordero de Dios. Dice la Escritura una vez más, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante frase de Juan. Conforme a lo que hemos visto en semanas anteriores, vemos que el Logos, que en Jesús, hecho carne, vino al mundo y inició su ministerio a la edad de 30 años aproximadamente. Los 30 años la edad media o promedio para comenzar el ministerio entre los varones judíos, y se presentó ante Juan el Bautista, su primo, Juan el Bautista, primo de Jesús, quien es la voz de uno que clama en el desierto y prepara la senda derecha anunciada por el Señor. Juan el Bautista es aquel profeta Elías profetizado. Cuando ve a Jesús, Juan, caminando hacia él en forma humilde, sereno y solitario, puesto que no iniciaba su ministerio, Jesús todavía no tenía discípulos, Jesús no era conocido, Jesús no había hecho milagros, él venía como cualquier hombre judío caminando hacia Juan. Imaginen la escena. Juan era la voz que clamaba en el desierto, Juan el que estaba diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era el hombre conocido, el hombre que estaba en la mira de los fariseos. Juan era el conocido, Juan era el popular en ese momento. Pero de pronto un hombre de 30 años se acerca a la distancia caminando en forma humilde, serena, en la más completa, ¿cómo se podría decir? Pasando desapercibido. Juan nunca antes había visto a su primo. A pesar de que eran primos, Juan no conocía físicamente a su primo, nunca había visto a Jesús. Pero Juan, guiado por el Espíritu Santo, reconoció a quien tenía ante sus ojos. Y su primera descripción de él, de Jesús, como teniendo revelación de parte de Dios mismo, fue la más certera que jamás hombre alguno pudo haber dado. Juan, cuando vio a su primo, cuando vio a Jesús, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Juan usa la palabra Cordero, sabe perfectamente cuál es el significado de esa palabra Cordero, puesto que también Juan era conocedor de la Escritura. Recuerdan que la semana pasada dijimos, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, eso está en Isaías. Juan conocía a Isaías, Juan conocía la ley, Juan conocía los escritos, Juan conocía los profetas, Juan conocía la Escritura, Juan conocía el Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para ello el Tanaj, Juan lo conocía. Por lo tanto, cuando él usa la palabra Cordero y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan sabe perfectamente lo que está diciendo. ¿Saben por qué? Porque primero, punto 1, Juan conocía al Cordero de Adán. ¿Qué? Juan conocía al Cordero de Adán. Luego de la caída del hombre, quien desobedeció al mandamiento de Dios y murió espiritualmente primero, y luego físicamente, Juan vio a Dios sacrificando ese primer cordero. Por favor, en su Biblia, Génesis 3, 9
Génesis 3, 9 al 11, vamos a leer y dice lo siguiente. Génesis 3, 9 al 11 nos refiere a aquella caída del hombre y la Escritura nos dice lo siguiente. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjense que en la caída no fue el hombre el que buscó a Dios. Hasta nuestros días no es el hombre el que busca a Dios. Jamás hombre alguno en esta tierra ha buscado a Dios. No, es completamente al revés. Es Dios el que busca al hombre. Y lo hace aquí. Lo vemos en el principio. Llamando Dios a Adán después del pecado, después de su caída, después de su desobediencia, le dice, y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el hombre, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer, al 11, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó ahí. Tenemos la imagen, Dios buscando al hombre, el hombre escondiéndose, el hombre sabía que estaba desnudo, se avergonzó de eso, y Dios le preguntó, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? No nos vamos a hacer tontos a nosotros mismos. Adán se acusó solito, como decía en chileno. Nosotros, cuando estamos en pecado, evidenciamos, nos acusamos solo. Andamos enojones, andamos mal, andamos en la carne, andamos pasado a la carne. Y se nota. Tratamos de escondernos, pero no podemos engañarnos. ¿Por qué? Porque nos acusamos a nosotros mismos. Cuando Adán autoevidenció lo que había hecho, no obedecer a Dios, a un Dios desde el principio, le hizo una promesa que podemos leer en Génesis 3:15. Dios, a pesar de que el hombre cayó, hizo una promesa y dice, y pondré enemistad entre ti, hablando Dios con la serpiente que había hecho caer a la esposa de Adán, y dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, Dios hablando está maldiciendo a la serpiente y le dice, serpiente, pues voy a poner amistad entre ti, serpiente, y la mujer. Y voy a poner amistad entre tu descendencia, serpiente, y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer te va a herir a ti en la cabeza cuando tú lo hieras en su talón. Eso es lo que literalmente dice la Escritura. Cuando tú muerdas su talón, él te va a dar un golpe de muerte sobre la cabeza. Eso es lo que está hablando Dios acá. Y este Génesis 3:15 es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Es la primera promesa de redención del Señor. Es la primera vez que podemos ver a Jesús evidenciado hacia el futuro. Pero en Génesis, volviendo al tema del Cordero, porque por ahí andamos, por ahí empezamos, Génesis 3:21, encontramos el primer Cordero que conoció Juan. Génesis 3:21 dice lo siguiente, y el Señor Dios, ¿qué dice? Hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Amados, ¿recuerdan lo que dijo Dios? Lo que dijo Adán cuando estaba escondido? Tuve miedo de ti y me escondí porque estaba desnudo. Estaba desnudo. La vergüenza lo abrumaba, el pecado lo acusaba. Me escondí porque estaba desnudo. Después de hablar Dios con él, después de ejecutar la maldición sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre mismo, el corazón de Dios, lleno de gracia, vio a este hombre y a esta mujer desnudo, y él hace esto. Dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora ustedes preguntarán, ¿y dónde está el Cordero aquí? Ahí está el Cordero. Porque de la evidencia que vamos a ver, vamos a suponer y vamos a profundizar
que aquel primer sacrificio que Dios hace, no el hombre, Dios hace. ¿Por qué? Porque para poder vestir a Adán y Eva con vestimenta, con piel de animal, lo primero que Dios tiene que hacer es sacrificar a un animal. Dios hizo el primer sacrificio. Dios hizo el primer sacrificio. Y lo más probable es que ese sacrificio, por lo que dice después toda la Escritura y lo que Él le agrada, haya sido el primer cordero sacrificado. Y de esa piel vistió a Adán y a Eva. Por lo tanto, el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces, Juan conocía el cordero de Adán. Cuando Juan tomaba la Escritura y leía estos primeros pasajes en el rollo que él veía, ellos no usaban la Biblia como nosotros, ellos tenían rollo, y veía esto, Juan conocía de alguna forma que Dios iba a usar un cordero. Lo usó con Adán. Juan conocía el cordero de Adán. Pero no solamente Juan conocía el cordero de Adán, Juan también conocía al cordero de Abel. O sea, cuando Juan seguía leyendo la Escritura encontraba más corderos y decía, Juan conocía el cordero de Abel. ¿Por qué Abel? Si ustedes van a Lucas, por favor, Lucas 11, 47 al 51, Lucas 11, 47 al 51, vamos a encontrar algo que Jesús está estableciendo. Voy a pedir al hermano Simón que lo lea después de y yo te voy a decir. Porque Jesús está hablando aquí, y Jesús reconoce a Abel, el segundo hijo de Adán, como el primer profeta en la tierra. Probablemente esto ustedes no lo sabían. Pero a Jesús habla y dice y deja de manifiesto delante de los fariseos, porque está hablando de los fariseos, está diciéndole, fariseos, usted ha hecho tantas cosas y ustedes han matado desde el primer profeta. Y evidencia que Abel es el primer profeta. Lucas 11, 47 al 51, hermano, por favor. Dice, hay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Y desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que ofreció el altar y la casa de Dios, sí, os digo que le será cargada a esta generación. ¿Lograste verlo? Sí. Jesús está dando evidencia claramente del primer profeta que encontramos en la Escritura. Y dice, el 50 dice, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. A ustedes, fariseos, se va a cargar la sangre de todos los profetas desde el primero. Y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Zacarías aparece en Segunda de Crónicas tomando los cuernos del asta del ofrendario del sacrificio, donde él fue asesinado. Dentro del tabernáculo fue asesinado el último profeta. Jesús está estableciendo acá que el primer profeta de Dios en la historia de la humanidad es Abel. Abel. Entonces, como profeta, Hebreos 11:4 nos dice, si lo puede leer la hermana Jessica ahí cuando lo encuentre Simón, Hebreos 11:4, Abel siendo el primer profeta, ¿no es cierto?, hace algo que nos evidencia Hebreos 11:4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Okay. Ahí, hasta ahí, en el 4. ¿Se dan cuenta? Algo pasa ahí que el escritor de Hebreos nos dice y nos evidencia. Por la fe,
Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. ¿Qué hizo Abel? Llevó una ofrenda. Fue una ofrenda que fue recibida porque dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Fue una ofrenda aceptada por Dios, ¿no es cierto? Ahora, entendemos que Abel, siendo el primer profeta, llevó una ofrenda que fue aceptada por Dios. Ahora veamos cuál fue la ofrenda que ofreció Abel. ¿Qué fue lo que Dios aceptó? Y lo podemos ver en Génesis 4, hermano, por favor. Génesis 4:4, vamos a ver cuál fue efectivamente la ofrenda que fue de un olor grato, la ofrenda que fue acepta de Dios y que el profeta Abel llevó. Dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Lo vieron? El Señor se agradó, dice Hebreos, de lo que hizo Abel. ¿Qué hizo Abel? Dice, también Abel, por su parte, recordemos que Caín había traído una ofrenda de frutas, de alimentos, de la agricultura, pero Abel, siendo pastor, dijo, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Primogénitos, ¿qué son primogénitos? Los primeros nacidos. ¿Cómo se llama una oveja nacida? Cordero. ¿Se acuerdan? Hasta un año se llama cordero. Por lo tanto, Juan conocía el cordero que Abel presentó. Trajo de los primogénitos de las ovejas, es decir, trajo un cordero. De la grosura de los mismos. Y el Señor, dice la Escritura, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿por qué Abel sabía que Dios iba a agradarle su ofrenda? ¿Qué hacía un profeta? ¿Qué recibía un profeta? Dirección de Dios. Revelación de Dios, dirección de Dios. Por lo tanto, ¿cuál fue o por qué razón Caín mató a su hermano? Porque Abel, siendo profeta, recibió dirección de Dios y Dios le dijo, Abel, de esta forma yo quiero que me agraden a mí. Esto es lo que ustedes tienen que sacrificar para yo aceptarlo. Cordero quiero. Abel, no lo dice la Escritura, pero Abel sin duda fue a hablar a su hermano. ¿Por qué? Porque es lo que hace un profeta. Proclama lo que Dios dice. Y le dice, ¿sabes qué, Caín? Dios quiere ofrendas y Dios se agrada de corderos. Probablemente Caín dijo, pero yo soy agricultor, yo voy a llevar lo que yo quiero llevarle a Dios y Él tendrá que aceptar lo que yo quiero presentarle. ¿Se fijan? ¿Por qué Dios se agradó de Abel y no de Caín? Porque Abel tenía revelación de Dios, instrucción de Dios de lo que Él le agradaba, y Abel lo hizo. Y Abel habló a su hermano Caín. Caín, como estos fariseos del que hablaba Jesús, desde el principio rechazó al profeta, rechazó la voz de Dios y hizo lo que bien le pareció. Esto nos enseña algo. Nos enseña que nosotros podemos traer todas las ofrendas que queramos a Dios, pero no todas las ofrendas van a ser recibidas por Dios. Solo aquellas ofrendas que sean de la forma que Dios pide va a ser aceptado. El resto, como Caín, va a ser desechado. Por lo tanto, Juan conocía al Cordero de Abel. Juan conocía al Cordero de Abel. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no solamente Juan conocía al Cordero de Adán y al Cordero de Abel. Juan el Bautista, primo de Jesús, también conocía al Cordero de Abraham. Abraham, que fuera escogido por Dios para ser el receptor de un pacto sin precedentes por parte de Dios, un pacto por el cual a través de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham conoció de muchas de las maravillas de Dios, pero sin duda la que más llenó su corazón fue el cumplimiento de su sueño más añorado. Abraham, 100 años. Y lo que más anhelaba su corazón era tener
un hijo, con su esposa, Sara. A la edad de 100 años, siendo su esposa de 90 años y estéril, Dios hace el milagro y la anciana estéril le da un hijo a quien conoceremos como Isaac. Isaac llenó el corazón de Abraham. ¿Pueden imaginar a un anciano de 100 años cargando a un bebé recién nacido en sus brazos, lleno de emoción porque es el cumplimiento de la promesa de Dios? Un milagro. Pero Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, y se lo pidió para que fuera y lo sacrificara. Vamos a leer la historia. Génesis 22 del 1 al 14 dice lo siguiente. Génesis 22 del 1 al 14 nos dice lo siguiente. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos, a su hijo Isaac, y partió la leña por el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno y el muchacho, y yo y el muchacho iremos hasta allá, arodaremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos de un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Hasta ahí. Isaac decía: papá, ¿y dónde está el cordero? No había cordero, conoce la historia. Él iba a ser sacrificado, pero al final Dios proveyó un carnero. Dice la Escritura que es un carnero. ¿Qué es un carnero? Es el macho de la oveja. Entonces tenemos macho de la oveja, carnero, la hembra es la oveja y la cría es el cordero. Toda la familia de corderitos. Muy linda, ¿no es cierto? Bastante tierna. Vemos la historia. Dios detuvo el sacrificio, sacó a Isaac y puso en su lugar a un cordero, o a un carnero, que básicamente también es de la familia de los corderos, que estaba atrapado ahí, y lo sacrificó a Dios. Entonces, Juan, cuando mira a Jesús y lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios, Juan está reconociendo también ahí al Cordero de Abraham. Juan está pensando en eso. Pero no solamente Juan conocía al Cordero de Abraham, al Cordero de Abel y al Cordero de Abraham. Juan también conocía al Cordero de Moisés. Luego de estar más de 400 años esclavos de los egipcios, los israelitas recibieron a un libertador, Moisés, quien fuera rescatado de las aguas al nacer y hecho hijo de la hija de Faraón, o un príncipe de Egipto. Luego de que Moisés regresara de su destierro enviado por Dios, y luego de que con mano poderosa Yahweh, nuestro Dios, venciera uno a uno a todas las deidades de Egipto, desde el dios del Nilo, a quien Yahweh lo convirtió en sangre, hasta la muerte del hijo del dios Faraón. Dios pidió algo especial con un cordero.
La noche antes de salir de la esclavitud, Dios le dijo lo siguiente a Moisés en Éxodo. Éxodo 12, por favor. Vamos a leer otra porción. Son porciones un poquito extensas, pero necesarias para poder comprender un poco lo que Juan está viendo y está pensando cuando ve a Jesús venir. Éxodo 12 del 1 al 14. Hermano Simón, por favor, si le puede leer con esa voz varonil fuerte, potente, retumba esta sala. Ya. Y dice: El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho, sin defecto, de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis al fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Amén. Si se fijan, cuando Juan a la distancia empieza a perfilar la imagen de uno que venía, que no conocía, inmediatamente empiezan a pasar imágenes por su mente. Imágenes por su mente. Él ve al Cordero de Adán. Él ve al Cordero de Abel. Él ve al Cordero de Abraham. Él ve al Cordero de Moisés. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se fijan acá, hay algo muy importante con el Cordero de Moisés. Dice, cada uno tomará para sí un Cordero. También dice, el Cordero será así, un macho sin defecto, de un año, hasta un año era Cordero, ¿se acuerdan? Un año, lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras. Después dice, la congregación de Israel lo matará al anochecer. Fíjense, la congregación de Israel lo matará al anochecer. Estamos hablando de la Pascua, pero probablemente ustedes están viendo otra imagen allá en la Pascua del sacrificio de Jesús, ¿o no? Lo están llevando en paralelo. Yo estoy hablando de la Pascua, pero todo lo que está en la Escritura ustedes pueden ir verlo y pueden ir viendo a Jesús en la cruz. Dice, y la congregación de Israel los matará al anochecer y tomarán parte de la sangre y la pondrán en sus dos postes en el dintel de las casas donde coman. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos usaban sus túnicas hasta los pies. Por lo tanto, ellos cuando normalmente caminaban y hacían una vida diaria, la túnica se movía lo suficiente, pero cuando ellos querían mover sus rodillas para correr, la túnica no le daba el ancho, por lo tanto no podían correr, tenían que ceñir sus lomos. ¿Qué quería decir eso? Tenían que tomar esa túnica y amarrarlas
a tal punto de que era como la misma túnica convertida en un tipo de short. La misma túnica la morraban en tal forma, por lo tanto ahora ya tenían esa libertad para ir a la guerra, luchar, correr, moverse. Así tenían que tomar esta comida. Tenían que decir al Señor, tenían que estar, de esta manera comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, preparados ya para salir, y el cayado en vuestra mano. O sea, van a salir con todo. El cayado, ustedes saben que era para dirigir los rebaños, por lo tanto se estaba diciendo, ustedes van a estar listos para salir corriendo, van a poner porque tienen que moverse con el cayado porque salen con todo, rebaño, familia, todo. Y dice, y lo comeréis apresuradamente. Esto no es un manjar, esto no es un asado familiar, esto es una ofrenda y un ritual para Dios. Lo van a hacer y Dios comparte la ofrenda con ellos. Es la Pascua del Señor. Pascua literalmente significa pasar por alto. En inglés la palabra Pascua es Passover, que es pasar por alto. Y es precisamente lo que aquí ocurre. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Recuerden que acá Dios, el Dios, está juzgando a cada dios de Egipto. Y yo, el Señor, dice, y la sangre será por señal en las casas donde estéis, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, pasaré por alto sus hogares. Yo voy a pasar por alto esas casas marcadas con la sangre. Por lo tanto, el juicio y la destrucción que viene sobre Egipto pasará por alto y no los tocará a ustedes, porque la sangre del cordero está puesta en la puerta. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirnos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y celebraréis como fiesta al Señor, y celebraréis por todas vuestras generaciones, ordenanza perpetua. Logran entender el tremendo significado del cordero en Moisés. La sangre de ese cordero salvó literalmente sus vidas. La sangre de ese cordero sacrificado salvó literalmente la vida de sus primogénitos por casa. Porque cuando venía la muerte y la destrucción sobre cada familia de Israel de Egipto y de Israel, porque fíjense en esto, yo israelita, siendo escogido de Dios, pueblo de Dios, yo digo, no, yo soy el escogido de Dios, entonces no tengo que hacer nada, me siento y espero. Y no como el cordero, no mato el cordero, no pongo la sangre sobre la puerta. ¿Qué va a pasar sobre mí cuando el ángel de la muerte llegue? ¿Qué pasa conmigo? Judío, hebreo. Me mata, me destruye. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo lo que Dios dice que debo cumplir. Fíjense otra cosa. Yo soy el más timorato de los judíos. Mi fe siempre me ha fallado. Yo vi cosas increíbles de Dios, pero yo no tengo la fe suficiente para creer en este Dios. Pero aún así, con mucha fe o poca fe, yo fui y me albergué en una casa donde estaba pintado con sangre. Ese hombre tenía muy poca fe. Ahora, cuando venga el ángel destructor, ¿qué va a pasar con él? Es salvo. Porque no depende de cuánta fe, ni mucha ni poca, sino dónde está puesta la fe y lo que tienes que hacer con respecto a ello. Vemos los dos casos. No requieres una tonelada de fe, requieres simplemente poner la fe en el lugar correcto, en el momento correcto. Con muy poca fe el hombre podía cruzar esa puerta, en lugar de ese esfuerzo, ponerse bajo el dintel de la puerta junto con el resto de la familia. Cuando el ángel de la muerte viniera sobre ellos, ese hombre iba a ser salvo. La sangre del cordero lo iba a salvar, literalmente. Amados, entonces cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice porque Juan conocía el Cordero de Adán. Lo dice porque Juan conocía el Cordero de Abel.
lo dice también porque Juan conocía al Cordero de Abraham, y lo dice también porque Juan conocía al Cordero de Moisés. Amados, Juan conocía al Cordero de Dios. Cordero de Dios. Yo no sé si logres tú verlo, pero cuando Juan vio al Cordero de Adán, lo que Juan estaba viendo es: Adán está desnudo. Dios sacrifica un cordero y lo cubre. Amados, ese cordero sacrificado por Dios era Jesús. Cuando Juan ve el cordero de Abel y ve una ofrenda aceptada y agradable delante de Dios, que al principio, y que fue olor grato a Dios, aquel sacrificio que Abel llevó y ofreció a su Dios de los primogénitos de las ovejas, siendo el cordero, y Dios se agradó de eso y lo exaltó. Ese cordero sacrificado por Abel era Jesús. Cuando Juan vio el cordero de Abraham, imaginen el corazón de Abraham. Estaba ahí, tenía la mesa, su hijo sacrificado, su mano, su único, su amado, estaba ahí, listo para matar a su hijo. Listo, lo tenía listo. Y la voz de Dios le dice: detén tu mano, detén tu mano. Saca al hijo, y Dios se provee un cordero, porque dice la Escritura: Dios proveerá, o Yahweh Yireh, y enganchado en las zarzas un cordero. Toma el cordero y lo sacrifica. Esto lo he escuchado antes, pero uno dice: qué linda la historia. Al final Dios perdonó a su hijo y salvó a Isaac. Qué tierno. No tuvo que Abraham pagar ese precio, no tuvo que Abraham sacrificar a su hijo. ¿Saben por qué? Porque ese sacrificio de Isaac no era suficiente. Ese sacrificio de Isaac no iba a pagar el precio de ninguno de nosotros. No. Y uno dice: qué linda la historia, porque al final él recuperó a su hijo, hizo el sacrificio y se fue. Dios proveyó. Pero amados, 2000 años después, la misma escena se repite. Está el padre con el cuchillo en la mano, con el fuego de la ira y de la justicia. Está el hijo puesto en sacrificio al pie de una cruz. Y está el padre listo, y cuando levanta la mano, nadie detiene su mano. Y cae toda la justicia y la ira de Dios sobre el cordero. Aquí no hubo un ángel que dijera: detén tu mano. No hubo. Sino que el Padre, a su único hijo amado, consumó el sacrificio. Consumó el sacrificio. Era linda la historia, pero la verdad es que sí hubo un padre que pagó el precio y lo pagó con su hijo. Ese cordero que apareció de la nada cuando estaba Abraham e Isaac por ser sacrificado, tomó el lugar de Isaac. Ese cordero que tomó el lugar de Isaac era la promesa y el cumplimiento de Dios. Cuando la Biblia dice: Dios proveerá, no quiere decir que te va a dar una mejor casa, un mejor auto, un mejor trabajo, que te va a dar el pan que necesitas extra. No. Cuando la Biblia dice Yahweh Yireh, o Dios proveerá, es que Dios se iba a proveer del Cordero perfecto para pagar el precio de tus pecados. ¿Y saben qué? Dios lo hizo. Dios proveyó. Por lo tanto, cuando Juan ve la Escritura, el Cordero de Abraham, y ve que ese Cordero toma el lugar de Isaac, ese Cordero es Jesús. Cuando Juan ve el Cordero de Moisés, ve un Cordero que está
rompiendo las cadenas de la esclavitud del pueblo. Y ve un cordero que está haciendo que su sangre pase nuestros pecados, los pecados en este caso, que pase el ángel de la muerte por sobre ellos y los salve, literalmente. Cuando Moisés hace eso y cuando Juan ve a ese cordero, Jesús es ese cordero sacrificado en la Pascua. Es Jesús. Amados, Jesús, el Cordero de Adán, fue uno que vino a pagar tu vergüenza. Cuando tú estabas desnudo delante de Dios, cuando tus pecados te hacían esconderte de Dios, tú estabas desnudo. Eras un pobre y desventurado, desnudo, pecador, condenado. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios sacrificó al Cordero y te puso sus vestiduras de justicia. Él te vistió a ti cuando tú no podías vestirte. Tú estabas desnudo, humillado y en vergüenza. Él lo hizo. Él lo hizo. Amado, la única ofrenda aceptada por Dios no es la que tú traes. Tú lo único que puedes traer de tu propia voluntad, de tu propio corazón, es una ofrenda como la que hizo Caín. Pero la ofrenda perfecta, la única ofrenda perfecta, es la que Dios hizo por ti. Amado, cuando tus pecados te condenaban en la ira de Dios y la ira de Dios venía sobre ti a destruirte porque lo merecías, porque eras digno del infierno y de condenación, cuando su ira ya venía sobre él, el Cordero de Abraham tomó tu lugar. No fuiste tú el precio del sacrificio, fue el Cordero de Abraham. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando tú eras esclavo de Satanás y esclavo de tus pecados, y tus pecados te condenaban, el Cordero de Moisés vino y rompió tus cadenas, te dio libertad y hizo que Dios pasara por alto todos tus pecados. Todos. Todos. Por lo tanto, cuando Juan veía a Jesús caminar, yo creo que ahora ustedes entienden mejor esto. ¿Qué es lo que Juan veía? Y Juan decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para terminar, cuando Juan dice, quita el pecado del mundo, Juan no está pensando en todas las personas del mundo una por una. Lo que Juan está pensando es que esta palabra, esta Torá, inicialmente era dada solamente a un pueblo, Israel. Israel era el pueblo de las promesas, Israel era el pueblo de los pactos, Israel era el pueblo de la ley, Israel era el pueblo de la escritura, todo era para Israel. Pero Juan dice, ¿he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel? No. Juan ve a Jesús y dice, ¿he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No todas las personas uno por uno, porque sabemos que van a haber personas al infierno, no todos han sido escogidos por Dios, pero sí, Juan dice, este Cordero no es solamente el pago de Israel, sino que es el pago de los que Dios amó en Israel, y es el pago de otros más que Dios tiene por todo el mundo. Ese, amados, es tu Cordero. Tu Cordero. Cordero de Adán, Cordero de Abel, Cordero de Abraham, Cordero de Moisés, Cordero de Dios, Agnus Dei. Mi pregunta en esta mañana, o en esta tarde ya, ¿es ese
tu cordero? No respondas a priori, no me digas, oye, yo llevo 20 años en el Evangelio, yo acepté al Señor 50 veces, yo me he bautizado 4 veces ya. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, ¿es ese cordero tu cordero? ¿Has tú efectivamente creído en Jesús como el Cordero de Dios que te vistió de justicia, que fue la ofrenda aceptada por Dios, que fue el que tomó tu lugar y que rompió tu esclavitud y que hizo que Dios perdonara todos tus pecados? ¿Es ese tu Cordero? ¿Has creído en Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias, muchas gracias, Señor, por aquel Cordero tuyo. Gracias por ese Agnus Dei, Padre Santo, porque ese Cordero nos vistió de justicia cuando nosotros éramos indignos y estábamos desnudos. Ese Cordero, Señor, fue la ofrenda aceptada por ti cuando nosotros no teníamos nada que ofrecer. Ese Cordero, Señor, fue el que tomó nuestro lugar cuando nosotros merecíamos la ira y la condenación. Ese Cordero, Señor, fue aquel que rompió las cadenas de nuestra esclavitud y nos hizo libres. Y ese Cordero fue el que pagó todos los pecados que me condenaban. Señor, sé tú mi Cordero. Confirma en mi vida, Señor, que he depositado mi fe realmente en ti y que me he arrepentido de mis pecados, Señor, para seguir creyendo. Gracias, Señor, por tu Cordero. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, por esta pequeña iglesia, este humilde rebaño, Señor. Y te ruego que sigas tú trayendo a tus ovejas para ser ministradas, alimentadas, cuidadas y defendidas, Señor, porque ellas están como ovejas sin pastor. Señor, desprotegidas siguiendo al mundo, como manadas yendo detrás de cualquier cosa que les dé seguridad, sabiendo que están caminando, Señor, hacia el precipicio, cayendo en manos de depredadores, porque no pueden correr más rápido que ellos, porque no pueden ver, porque no pueden huir, porque no pueden defenderse. Señor, están desprotegidos. Clamo también por aquellas ovejas que tú tienes en este lugar. Señor, estoy clamando por las ovejas de toda esta región costa. Tráelos a tu hogar, Señor. Permítenos alimentarnos, Señor, como pastores, como ancianos. Glorifícate en nosotros. Queremos glorificarte, Señor. No queremos nada más, glorificarte. Como Juan, cuando vemos a Jesús venir a nuestras vidas, podemos decir, este es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Damos las gracias y la honra, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.